Hola, soy Geshe Michael Roach y volvemos a las sesiones de Nagarjuna, Arya Nagarjuna. La enseñanza de Arya Nagarjuna llamada sabiduría, simplemente llamada sabiduría. Y creo que el título del libro refleja el estilo de Nagarjuna. Le gustaba escribir cosas cortas y dulces. Muy poético, muy corto y un poco misterioso. De hecho, vamos a llamar a esta serie El misterio de los capítulos. Y el por qué vamos a hacer eso es porque la primera clase es un repaso de lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos tenido 3 sesiones de las enseñanzas de Nagarjuna hasta ahora. Habrá 5 sesiones en total. Y con las 3 que ya hemos visto, hemos cubierto 17 capítulos, de un total de 27 capítulos. Y no sé si los has estado siguiendo. Cada vez que regreso a preparar la clase de nuevo, empiezo a preguntarme, ¿por qué los capítulos están en este orden? En primer lugar, es como extraño escribir un libro con 27 capítulos, donde algunos de los capítulos pueden tener, no lo sé, 20 versos. Recuerda que es poesía. Y entonces algunos de los capítulos son como 2 versos o 3 versos. Así que eso es lo primero que confunde. Y luego la gente a lo largo de los siglos, durante 2000 años, casi 2000 años, han tenido que luchar con por qué escribió los capítulos en este orden. Porque es complicado ver cuál es la conexión entre las distintas ideas que está presentando. Es como difícil de ver una progresión clara. Cada uno de los capítulos por sí solo es hermoso, una enseñanza hermosa. Algunos de los capítulos obviamente van juntos. Hay grupos de capítulos, 2 o 3 capítulos, que obviamente están destinados a ir juntos, pero no hay un flujo claro a lo largo de los 27 capítulos. Entonces Tim Lowenhap y yo tuvimos esta idea. El mismo Choni Lama, cuyo comentario estamos siguiendo, obviamente también batalló con este problema. Y él hace una especie de trampa cuando explica el flujo de los capítulos. Él inventa un flujo y luego ajusta los capítulos a este flujo. Entonces, cuando explica el flujo, este no está en orden, como el primer capítulo que viene a la mitad o algo así, es extraño. Y realmente no te lo dice. Él dice, esto es la lógica de Nagarjuna, el libro más famoso jamás escrito sobre la vacuidad, a excepción de los sutras famosos como el Sutra del Corazón o el Sutra del Diamante. Es el libro más famoso que jamás haya sido escrito sobre la vacuidad. Y no es evidente cuál es el significado del flujo, así que decidimos tener un reto especial para todos ustedes que están escuchando este curso. Y vamos a pedirles que formen equipos, de 3 o 4 personas cada uno. Creo que sería genial si los equipos fueran de distintos países. Eso lo veremos cuando les enseñemos las reglas. Cada pequeño equipo de 3 o 4 chicos, 3 o 4 personas, van a intentar averiguar por qué se presenta el libro en este orden. Y luego presentan su razonamiento o presentan su sugerencia de flujo. Cada equipo lo hará por separado y nosotros nos vamos a sentar a ver a todos los equipos e intentar explicar por qué. O sea, en Nagarjuna estaba borracho o tenía déficit de atención o realmente hay una profunda razón detrás de este flujo. Y generalmente, con estos libros grandiosos y antiguos, hay una razón por la que hacen cualquier cosa. Siempre hay una razón de fondo. Y una de las cosas más interesantes de mi vida es intentar averiguar en qué estaban pensando. ¿En qué estaba pensando cuando puso el flujo en este orden? De hecho, ayer estaba pensando el Sutra del Cortador de Diamante, enseñando el Sutra del Cortador de Diamante, y es la misma pregunta en ese sutra. Y si lo estudias cuidadosamente, si lo observas durante mucho tiempo, y lo meditas y lo piensas,
Puedes ver un flujo. Puedes ver un flujo divino en ese sutra. Y yo los reto a que ustedes hagan lo mismo con la sabiduría de Nagarjuna. Vamos a hacer un pequeño concurso y les pediremos a ustedes en equipos de 3 o 4 que hagan su presentación sobre lo que piensan que es el orden. Y realmente los aliento a meditar al respecto. Y tal vez es por eso que se equivocó en el orden, es porque quería que lo pensáramos. Y entonces por accidente nosotros podemos llegar a pensar en el libro. Tal vez por eso lo hizo. Muy bien. Por cierto, nadie puede presentar esto. De eso se trata mi presentación. Y es lo que ha estropeado a propósito. La ha estropeado a propósito, porque así tendríamos que pensar al respecto. Lo que espero es que ustedes y yo tengamos que pensar sobre el orden y meditemos en el orden. Y eso es una verdadera meditación sobre la vacuidad. Así que vamos a decirte más sobre el reto a medida que avancemos. Esta primera clase es un repaso. Ya hemos visto 17 capítulos. Se le llaman capítulos, pero ¿cómo se llaman realmente? Takpa en tibetano o pariksha en sánscrito. ¿Pero qué significa? Sí, una examinación. Sí, no sé, me encontré con esta traducción. Bueno, pensé en una traducción llamada investigación, por lo que hay 27 investigaciones de distintas ideas y cada una investiga una pregunta distinta. Todo esto está en Nagarjuna. A él le encantan las investigaciones, a él le encanta profundizar en algo y ver cuál es la lógica que hay detrás. Así que realmente hay 27 capítulos que cada uno se le llama una investigación. Y voy a repasar con ustedes las primeras 17 investigaciones. Por cierto, les voy a dar una pista. Cuando presenten su idea sobre el orden de los capítulos, les voy a hacer la vida más fácil. Algunos de los capítulos quedan agrupados, por lo que es un poco difícil sentarse a pensar en el flujo lógico de 27 cosas distintas, pero en realidad solo son como 12 o 15. Algunos de los capítulos obviamente van juntos, y hoy voy a revisar esos con ustedes. Y así será menos la cantidad de trabajo, de tarea que tengan que hacer. No van a tener que ver 27 conexiones distintas y ver cuál es el flujo. Creo que lo pueden hacer con unas 12 o 15 conexiones distintas entre el flujo. Así que los voy a ayudar con eso. Ahora, cuando vaya a revisar los capítulos, voy a usar esta famosa sección del inicio del comentario de Choni Lama. Para mí, es una sección a la que siempre regreso, porque me sigo preguntando por qué Nagarjuna fue a eso y por qué se fue a eso. ¿Por qué Arya Nagarjuna se salta de esa manera? ¿Cuál era su lógica? Y obviamente la pregunta también inquietó a Choni Lama. Y él proporciona una respuesta. Dice, aquí está el flujo, aquí tenemos el flujo lógico de los 27. Y entonces lo presenta, pero lo muestra en desorden. Cambia el orden para que tenga lógica, o sea, hace trampa. Entonces, hoy voy a hacer lo mismo. Voy a hacer trampa y usar el orden que de Choni Lama. Les voy a enseñar, les voy a explicar lo que él piensa de cada capítulo. Y voy a tomar su orden y lo voy a poner nuevamente en orden. Él toma el primer capítulo, después del segundo y del tercero y los mezcla cuando explica la lógica. Voy a ponernos nuevamente en orden. Lo que deberíamos obtener de esto es un buen repaso de todas las ideas que hemos tenido hasta ahora, fuera de orden. Choni Lama las puso en orden, en desorden. Ni siquiera voy a intentar explicar el por qué. ¿Por qué se salta del capítulo 2 después del capítulo 1? ¿Por qué Nagarjuna pasa de este tema a este otro? Solo les voy a dar la pequeña explicación de Choni Lama de cada capítulo, poniendo lo de Choni Lama en desorden.
Voy a presentarlo de Choni Lama en el orden de Nagarjuna. Y entonces ya no tiene ningún sentido. Pero por lo menos van a tener un buen repaso de cada capítulo. Y entonces es tu problema. Ese es mi reto para ustedes. Y es una especie de reto como maestro. Algunos de ustedes ya saben, creo que la mayoría de ustedes van a ser maestros en su vida y es el tipo de desafío que les ayuda como maestro. Hace que los estudiantes sean parte del proceso. Hace que los estudiantes formen parte del equipo que está intentando comprender el libro. Y esa es la mejor manera de hacer un comentario. Esa es la forma más bonita de tener una enseñanza, pidiendo a tus alumnos que te ayuden con un problema complejo. Y entonces ese intercambio entre el maestro y el alumno enseña a los alumnos y enseña también al maestro. Y eso es muy sano. Puedes aprender mucho como maestro de las ideas de los estudiantes. Obviamente algunas de las ideas son totalmente absurdas. No, estoy bromeando. Pero todas son interesantes y todas son estimulantes, estimulan nuestras mentes. Y todas terminan con una mejor comprensión del libro. Tal vez Nagarjuna escribió los capítulos, luego puso los nombres en un frasco, los revolvió y luego sacó uno por uno. Puede ser. Bien, voy a comenzar con el título del libro que para mí es exquisito. El libro se llama... Esa es la primera línea de la primera sección. Por cierto, estas son todas mis notas y cosas así. Gracias por preparar todo eso, Tim. Sé que estás sumamente ocupado. Vamos a repasar las diferentes palabras aquí. Como sabes, Uma significa camino medio, Madhyamika. Básicamente, si piensas en el ejemplo de la cocina y a tu marido gritando cuando llegas a casa de pronto, hay dos extremos en la cocina. Uno es es que él te está gritando porque tuvo un mal día o te está gritando porque tiene hambre o algo así. Algún motivo para que te grite que no es tu culpa. Así que si tú crees que el marido te está gritando por alguna razón ajena, exterior, que no está relacionada contigo personalmente, entonces ese es uno de los extremos. Es como una zanja al lado del camino. Y no queremos caer con el coche en la zanja. En mi calle en particular vivo en un camino de terracería. Ni el estado ni el condado pagan por mi calle, la pagamos nosotros. Por lo que tenemos una zanja considerable de cada lado. No es nada segura. Y los borrachos de vez en cuando caen ahí. No nos demandan porque es una calle privada. Entonces, piensa en una zanja a un lado. Es esta idea extrema o esta idea extremadamente incorrecta de que la razón por la que tu marido te está gritando no está relacionada con lo que tú hiciste en el pasado. Ese es un extremo. ¿Cuál es el extremo opuesto? ¿Quieren adivinar? Si él no viene de sí mismo, él no existe en absoluto. Hay un famoso comentario sobre el segundo extremo, que es que no puedes ir al segundo extremo sin una mala explicación sobre la vacuidad. Así que si alguien te explica la vacuidad y al final de la explicación sientes que tu marido nunca existió o no existe y por lo tanto tienes todo el derecho de ignorarlo, te vas a meter en otra clase de problema. Entonces, camino medio significa enlazar un camino medio, como enlazar un sendero intermedio entre esas ideas incorrectas, de que el marido no es mi culpa y que si no es mi culpa, entonces no existe. No hay un marido en la cocina, que no sea mi culpa. Muy bien, así que eso es el camino medio. Sawa significa raíz, texto raíz. Y mula significa el texto raíz o el más importante, el clásico sobre el tema de la vacuidad. Y mucha gente incluye esas dos palabras en el título, pero no pertenecen al título. Son solo un subtítulo. Por lo que el verdadero título del libro es sencillamente
Shut up. Prajna. Sabiduría. ¿Y a poco no es típico de Nagarjuna llamar a un libro sabiduría? Intenta pensarlo de esta manera, a medida que lo aprendas, a medida que lo recorras, sí es el texto raíz del camino medio. Pero Nagarjuna quería que lo pensaras con simplicidad elegante, lo que parece ser el distintivo de algunas áreas. Solo sabiduría. Él solo lo llama sabiduría. Namshe significa una explicación. Alguien va a darnos una explicación del texto raíz del camino medio llamado sabiduría. Y ese es de Chonilama. Entonces este Namshe significa un comentario sobre el significado de Nagarjuna. Y, por cierto, todo lo que está en tibetano hasta ahora es el subtítulo. En inglés se dice el título principal, dos puntos subtítulos. En tibetano se dice subtítulo, dos puntos título principal. Así que el nombre real del libro viene a continuación, que es... Digan, Rigpe, Gyatsor, Yukpe, Trusing. Trusing significa un barco o una nave, que es Namdru, por $10. Namkedru, Namkatru. Un avión, una nave que cruza el cielo. Entonces true está lindo, ¿no? Por cierto, true significa una forma triangular, es decir, como la proa del barco. Trusing, ¿quién lleva la cuenta del dinero? Bueno, él iba a revisar las grabaciones. Muy bien, JB. ¿Son 10 para Tim? Sí, $10 para Tim. Entonces, trusing significa un barco. Yukpa es avatara en sánscrito. Yo quería hablar de Nyuk porque Nyukpa normalmente significa entrar o comprometerse con algo. Pero cuando se habla de un viaje a través de un amplio espacio, Nyukpa adquiere un significado especial y significa como casi un punto de entrada, como portal. ¿Cuál va a ser tu portal? ¿Cuál es el puerto de salida? ¿Es Los Ángeles? ¿Es Guangzhou? ¿Por dónde vas a entrar? ¿Por dónde vas a entrar al océano? ¿Cómo que significa eso? ¿Por dónde vas a emprender tu viaje a través del océano? Se le llaman Yukpa Avatar en sánscrito. Y luego dice el océano, Gyatsor, Gyatsor. Y después le llama al océano Rigpa, lo que puede significar lógica, o puede significar razonamiento, o puede significar pensamiento claro. Ahora, aquí hay algo de ambigüedad en las palabras. Rigpa Gyatso, el océano de razonamiento, es como Tsongkhapa le puso a su comentario de sabiduría. Entonces Tsongkhapa escribió un comentario por separado a este libro Sabiduría, al cual le llamó el océano de razonamiento. Así que realmente hay una ambigüedad o hay un chiste y Johnny Lama está diciendo, mira, Tsongkhapa escribió un libro que se llama El océano de razonamiento para explicar a Nagarjuna, pero en mi opinión, si tratas de usar solo ese libro, te vas a ahogar en el océano de razonamiento. Es muy gracioso. Y él dice algo como, necesitas un barco. Tú necesitas mi comentario. Al comentario de Tsongkhapa sobre Nagarjuna. O nunca vas a poder nadar hasta Guangzhou. Por lo que necesitas mi barco. Es algo simpático. Él no hace gran cosa al respecto. No lo menciona. Pero aquellos que lo saben que está hablando de eso y sabes que está hablando de algunas otras cosas. ¿Cuáles son las otras cosas? ¿Le llama la atención lo de Avatara? Avatara. Hay dos famosos avataras, el Bodhacharya Avatara y Madhyamaka Avatara, que es la magnífica explicación de Chandrakirti sobre Nagarjuna. Muy bien, así que aquí también está creando otra ambigüedad.
Chandrakirti te avatarió y yo también te estoy avatareando. Te voy a sumergir en el libro. Voy a hacer que te vayas de viaje. Y en Yukpa medido significa avatar, que frecuentemente significa cruzar el océano. Por lo que hay un significado específico de avatara. Es un uso inteligente tanto por parte de Tsongkhapa como por Chonilama para referirse secretamente a Chandrakirti. La explicación de Chandrakirti sobre Nagarjuna es el libro más importante jamás utilizado para las enseñanzas sobre la vacuidad, después de la India. Así que después de la India, en el Tíbet, el libro más importante de la historia, no necesariamente se le considera Nagarjuna. Es la explicación de Chandrakirti sobre Nagarjuna. Chandrakirti vivió unos 350 años después, algo así. Ahora hay otra ambigüedad aquí, por si acaso quieres saberlo, y pudiéramos hacer esto todo el día. Podemos intentar terminar, pero bueno, vamos a intentar terminar el libro. Rigpa, que significa lógica o quiere decir razonamiento. Pero esto no es un razonamiento normal. Esto es una referencia secreta a Rigsotruk, los 6 libros de razonamiento. Los 6 libros de razonamiento. ¿Quién los escribió? Nagarjuna. El Sabiduría solo es uno de estos. Nick acaba de terminar de traducir uno de ellos, que se titula Los 60 versos. Tenemos, por ejemplo, el collar de joyas preciosas, Ratnamala, que es muy famoso y muy popular. Entonces tenemos 6 grandes libros de razonamiento. Y eso en sí es Kokure, no es evidente. ¿Es acaso solo un libro sobre razonamiento? ¿Es un texto de lógica? ¿Es un texto sobre pramana? Y dicen que no lo es. Es Tongmigirikpa. ¿Qué significa eso? Razonamiento sobre la vacuidad. Razones para demostrar la vacuidad. Y eso en sí es otra referencia a una famosa enseñanza del señor Buda que dice: los grandes estudiantes, los alumnos inteligentes, quieren Rikpataye. Es la misma palabra, ¿cierto? Taye significa que quieren infinitas explicaciones de la vacuidad. Un buen estudiante de budismo, alguien astuto, filoso. De hecho, la medida de un estudiante budista astuto es aquel que quiere muchas explicaciones sobre la vacuidad. Están preguntando, ok, ya tengo una, entiendo el argumento de uno y muchos, tengo ese, ya entendí ese, tengo el argumento de la causa. ¿Tienes algún otro argumento sobre la vacuidad? Entonces los verdaderos grandes estudiantes y la marca de un Wang Nun, de un estudiante astuto, sumamente inteligente, en cuanto a la vacuidad, es que están anhelando más explicaciones sobre la vacuidad. Están rogando por más explicaciones de la vacuidad. Es la clase de estudiante que no puede estar satisfecho y quiere más explicaciones sobre la vacuidad. Es más o menos el tipo de estudiante que va a percibir la vacuidad directamente. Es decir, así se le identifica. Entonces, ¿cómo respondemos a la gente que dice, oh, todo esto es hablar demasiado, todo es demasiada lógica, todo esto es demasiado... Algo así como... Sí, eso es lo que eres. ¿Sabes? En realidad es un insulto para un estudiante budista, un discípulo, el decir que no quiere más enseñanzas, o que ya tiene suficientes enseñanzas sobre la vacuidad, o que está cansado, que quiere irse y pensar sobre el vacío. Se considera una falla en un estudiante si no tiene hambre de más tipos de razonamiento sobre la vacuidad. Entonces diríamos que necesitan aprender más para que aprendan lo suficiente para saber que no han aprendido lo suficiente. Muy bien. Y ese es nuestro linaje. Y no comenzó con mi maestro. No empezó en Sedona. Comenzó con Nagarjuna. Y comenzó con el señor Buda. Señor Buda, ¿cuántos sutras y tantras? 990 sobreviven. Dicen que había decenas de miles, pero sobrevivieron 990 enseñanzas directas y se han capturado por el extraordinario esfuerzo de AAL para salvaguardar los libros antiguos. Salvaron los 990. Todos han sido
digitalizados, todos están disponibles gratis en línea. Y, y entonces tenemos que valorar las oportunidades de aprender más razones de por qué las cosas están vacías, por qué las cosas tienen vacuidad. Y eso me lleva a un tema maravilloso que es que es Diamond Cutter Press y los Mixed Nuts, que significa los traductores locos, que pertenecen al grupo de traducción de los clásicos del cortador de diamantes. Acaban de publicar un nuevo libro gracias al arduo trabajo de Venerable Utpala, Venerable Jigme y Rosa Van Grieken. Acaban de lanzar el libro de Meditaciones sobre la vacuidad. Un libro sobre meditaciones sobre la vacuidad escrito por Johnny Lama nuevamente. Y es... ¿Cuántas son? Son 58 pruebas sobre la vacuidad, pero son 38. 38 pruebas de vacuidad. 38 formas distintas de meditar en la vacuidad. Y si vas a ser un estudiante astuto, un estudiante inteligente, tienes que conseguir ese libro. Ahora, solo empacar 38 meditaciones sobre la vacuidad en un libro es una especie de crueldad. Si no las enseñas shamatha al mismo tiempo, si no les das las herramientas para hacer la meditación sobre los 38 tipos de vacuidad y solo los impactas con los 38 tipos de vacuidad, 38 argumentos sobre la vacuidad, y no les proporcionas las herramientas para desarrollar la concentración meditativa que necesitan para profundizar en estas meditaciones sobre la vacuidad, entonces yo diría que este libro no está completo, que ese libro no está completo. Así que tuvimos una gran inspiración. Johnny Lama nos inspiró, dijo que uniéramos esto con una enseñanza sobre shamatha. Esto es vipassana. Estas son las 38 meditaciones sobre vacuidad. Suma eso, ve a buscarte una buena enseñanza de shamatha y súmalo a estas meditaciones para que puedas alcanzar el estado meditativo que necesitas para realmente meditar en estas pruebas sobre la vacuidad. Vas a necesitar otro libro para estudiar cómo meditar en estas enseñanzas sobre la vacuidad. Por lo que nos llegó una inspiración. Y quien nos inspiró fue Nagarjuna. Nagarjuna escribió un libro titulado Las etapas de la meditación, Bhavanakrama. Él escribió un libro que se llama Las etapas de la meditación. Los pasos, las etapas de la meditación. Y es un extraordinario, sexy, dulce y extenso poema acerca de la conexión entre la vacuidad y la meditación. Entonces, luego, unos 500 años después de él, un gran maestro budista llamado Kamalashila dijo, a mí me gusta este poema de Nagarjuna. Es un poema magnífico, pero necesita un poco más de detalles prácticos. Cosas como cómo se prepara un asiento de meditación, cómo se prepara el altar, cuáles son los problemas comunes con los que te vas a encontrar si intentas meditar. Él dijo, necesitamos algo más estructurado. Entonces robó el nombre del libro de Nagarjuna y escribió un libro llamado Bhavanakrama. Y luego tuvo que ir a distintas partes de la India a enseñarlo. Viajó incluso al Tíbet para enseñarlo ahí también. Así como también se lo enseñó a los chinos de China Central. Así que tienes como 3 versiones diferentes de las etapas de la meditación de Kamalashila, el nombre que le robó a Nagarjuna. Y esas 3 versiones, pudiéramos decir que tenemos la del chino étnico, la de la etnia tibetana y la de los indios. Aún tenemos las 3. Las 3 han sobrevivido. Incluso tenemos el sánscrito de una de estas. Así que tomamos la sugerencia de Johnny Lama y en el libro de Meditaciones de la Vacuidad tienes las etapas de la meditación de Nagarjuna traducidas y después tienes la primera de Kamalashila. Creo que es la primera, tal vez sea la tercera. Pero una de sus 3 presentaciones de donde se robó el nombre. Es una guía muy práctica para la meditación. Todavía no he terminado. Pabón Rinpoche
¿Cuántos años después de Kamalashila? Básicamente 1000 años después de Kamalashila. Bueno, no, eso es demasiado. 1200, algo así. Él tomó la presentación de Kamalashila, la puso en su Lamrim, siguiendo el ejemplo de Jetson Kappa, e hizo una hermosa presentación práctica sobre cómo utilizar la meditación de Kamalashila para leer a Nagarjuna, para meditar sobre Nagarjuna. Así que tradujimos eso y lo pusimos en el libro. Y luego el alumno de Pavonka Rinpoche, Trijang Rinpoche, que fue el maestro de mi maestro, hizo un tallado de un cartel increíble llamado Las etapas de la meditación. Se robó el nombre de se le llama Kunma Yakpalatuk, a un ladrón que regresa a la casa por la noche después de haberse robado el televisor de la casa de una persona que fue asaltado camino a su casa. O sea, el asaltante le robó al ladrón. El ladrón le robó al ladrón. Yakpamakun significa, ya sabes, Trijang Rinpoche se robó el nombre que se robó Pavonka, de Kamalashila, quien se lo robó a Nagarjuna. Todos ellos utilizaron el mismo nombre. ¿Por qué te digo eso? Si realmente quieres meditar en estas enseñanzas sobre la vacuidad que estás recibiendo, entonces te sugiero que consigas ese libro que se llama Meditaciones sobre la vacuidad. También es de Choni Lama. Contiene las enseñanzas más dulces sobre cómo meditar, que son muy complicadas. Realmente necesitas a alguien que haya hecho muchas meditaciones. La combinación ideal sería un ser humano que aún viva, que te pueda introducir a estos pasos de la meditación y guiarte a través de la meditación de cómo desarrollar shamatha. Y luego llegar al significado, el significado más profundo de Vipassana o de la vacuidad. Y por eso somos tan afortunados de que John Brady, el director de ALL, la Biblioteca del Legado Asiático, y su esposa Connie O'Brien, que es la directora de YSI, el Instituto de Estudios de Yoga, a petición de la gente de todo el mundo, han acordado en escribir un libro, sí, una serie de instrucciones que se convertirán en un libro sobre cómo hacer las principales meditaciones sobre la vacuidad, con un gran énfasis en la técnica de la meditación y conduciendo hacia una técnica para un retiro. Ambos terminaron el retiro de 3 años, el gran retiro. Así que considero que va a ser muy sexy. Tenemos el libro de Nagarjuna sobre la vacuidad, sabiduría. Y luego tenemos a Nagarjuna enseñando los pasos de la meditación. Después tenemos a Kamalashila que los hace más prácticos. Y luego a Pavonka que los hace aún más prácticos. Luego tenemos a Trijang Rinpoche haciéndolos aún más prácticos. Y después tenemos a los O'Brady's enseñándote cómo se hace en el mundo moderno. Nagarjuna, Kamalashila. Estos tipos no vivieron en el mundo del internet y del avión y del auto. Y somos muy afortunados de tener a John y Connie para que hagan eso. Por lo que te animo a seguir esas meditaciones, esos videos y el libro a medida que salgan en línea. Regresamos a... Ya veo. Bueno, volvamos al título. Volvamos a terminar con el título. Una nave para llevarnos a cruzar el océano de las distintas explicaciones sobre la vacuidad. Lo que significa que te estoy ofreciendo un barco para cubrir la sabiduría. Te estoy ofreciendo un barco para comprender el significado de este libro tan extremadamente profundo y antiguo que es el libro madre, Tsawa Mula. Es el libro madre de todos los libros sobre la vacuidad. Entonces ese es el título. Estamos recibiendo la publicidad para el libro madre. Cómo cruzar el océano del libro madre sobre la vacuidad. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Cuando empecemos a entrar en los distintos capítulos, los temas de los distintos capítulos, y repasando esos capítulos,
e ir descubriendo de qué se trata la vacuidad según Nagarjuna. ¿Ok? Nos vemos en la próxima clase. Gracias.